Hola a todos los alumnos y alumnas que cursan este seminario de Fundamentos de la Matemática. Soy Yanel Martínez y junto con el profesor Roberto, preparamos este apunte para poder explicar lo que refiere a la primera unidad, que va a girar en torno a polinomios. En la clase número 1 vamos a hablar de algunos conceptos básicos para poder manejar el vocabulario específico y algunas operaciones. Y en la clase número 2 vamos a estar profundizando. Sepan que en el campus van a encontrar un documento escrito con todas estas definiciones, ejemplos, las explicaciones, los ejercicios, las soluciones, sugerencias de bibliografía en el caso de que quieran ampliar. Así que este video viene a ser a modo de complemento. Puede ser que a muchos de ustedes les baste la lectura del documento escrito, y eso está bien, y a algunos otros estudiantes les sirva esta metodología de clase mediante el video. Así que cada uno va a poder optar por su método de estudio. Entonces decíamos, esta unidad va en torno a polinomios. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de polinomios? Una denominación que también se suele utilizar en este caso es de expresiones algebraicas enteras. Un polinomio es una combinación de números y letras que se relacionan entre sí mediante distintas operaciones, ¿sí? Como es el caso que tenemos por acá. En esta unidad vamos a estar hablando de polinomios con variable x únicamente, pero también hay polinomios multivariable y todas las operaciones relacionadas con eso, ¿sí? Vamos a describir algunos conceptos importantes que nos van a servir para poder manejar el vocabulario específico de esta unidad y poder resolver las consignas que se presentan posteriormente. ¿Qué son los coeficientes? Los coeficientes son los números que acompañan a la variable o a la letra, ¿sí? En este caso son los números que están multiplicando, siempre se toman con el signo que lo precede, y vamos a tener tantos coeficientes como términos tenga el polinomio, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de grado, el grado está dado por la potencia mayor que presente el polinomio. En este caso, si podemos observar las distintas potencias, los distintos exponentes, el exponente mayor es 5, así que se dice que todo el polinomio es de grado 5. En el ejemplo que encontramos debajo, tenemos un polinomio que comparando los exponentes nos damos cuenta que el exponente mayor es el 3, así que se dice que todo el polinomio es de tercer grado o es de grado 3, ¿sí? Ahora, cuando hacemos referencia a un monomio, se habla entonces de un polinomio que tiene un único término, como podría ser este que tenemos acá, o este que tenemos acá. Cuando el monomio es simplemente x, como es el caso del segundo ejemplo, sepan que tiene coeficiente 1, aunque no esté escrito, y también la potencia es 1, aunque no esté escrito. Eso ténganlo presente, les va a servir al momento de operar más adelante. Ahora, cuando se habla de monomios semejantes, sepan que un monomio puede tener infinitos monomios semejantes. Los monomios semejantes son aquellos que conservan la variable con el exponente, pero tienen distinto coeficiente. Entonces, si yo quiero escribir un monomio semejante a este que tengo acá, a menos 2/3 x a la cuarta, por ejemplo, x a la cuarta es un monomio semejante. Menos 3x a la cuarta es un monomio semejante. 5/6 x a la cuarta es un monomio semejante. O sea, siempre que yo conserve la variable con el exponente, es un monomio semejante. Ahora, si yo quiero escribir un monomio semejante a x, ¿qué opciones tengo? Infinitas. Por ejemplo, 2x. Por ejemplo, menos un medio x. Por ejemplo, 3x. Ahora, si yo escribo 2x al cuadrado, este no es un monomio semejante porque si bien conserva la variable, no tiene el mismo exponente, ¿sí? Esas son las condiciones que tienen que recordar al momento de escribir monomios semejantes.
Ahora, cuando hablamos de un polinomio reducido, hacemos referencia a un polinomio que no tiene dentro de sus términos monomios que sean semejantes entre sí. En este caso, en este ejemplo que les estoy presentando, ustedes van a poder ver que estos dos términos son semejantes. Entonces este polinomio no está reducido. ¿Cómo podemos hacer para reducirlo? Bueno, tenemos que hacer la operación que corresponde entre esos monomios semejantes. En este caso, para poder hacerlo, tengo que hacer la cuenta entre 3 y menos 7. Así que voy a estar escribiendo el primer término, que es 5x al cuadrado. Hago la operación 3 menos 7, eso es menos 4. Lo acompaño de la x. Y sigo escribiendo los demás términos que componen este polinomio, ¿sí? En el caso del segundo ejemplo, podemos ver que también estamos frente a un polinomio que no está reducido porque tiene dentro de sus términos monomios que son términos que son semejantes. Por ejemplo, este y este. Y también podríamos decir que estos otros dos términos también son semejantes. Entonces hacemos las reducciones correspondientes. Vamos a estar anotando los primeros términos, menos 4x al cuadrado, más 2x. Hacemos las operaciones correspondientes. Y finalmente las operaciones entre menos 2x al cubo y menos 3x al cubo. Eso nos da menos 5x al cubo. Fíjense que los polinomios resultantes no tienen términos semejantes, es decir, todos los términos tienen distinto exponente, ¿sí? Bien, avanzamos entonces. Otro concepto importante es el de coeficiente principal. Más temprano dijimos que todos los números que acompañan a la variable son coeficientes. Pero ¿cuál es el coeficiente principal? Bueno, el coeficiente principal es el que acompaña, ¿sí?, a la x con la potencia mayor, a la variable que le da el grado al polinomio. En este caso, fíjense que el término de potencia mayor es el último, así que el número que acompaña a la variable con este exponente es menos 4. Por lo tanto, el coeficiente principal es menos 4. En el siguiente ejemplo tenemos entonces que el término con potencia mayor es el último, así que el número que acompaña a la variable que le da el grado al polinomio es 7, ¿sí? Así que el coeficiente principal sería este. Ahora, ¿a qué se hace referencia cuando hablamos de término independiente? Bueno, el término independiente es el término que no posee variable, ¿sí? En este caso, en el primer ejemplo, el término que no posee variable es 8. Y en este caso, el término que no posee variable, bueno, los dos poseen, ¿no? Podríamos decir que el término independiente es 0. Si uno se lo está agregando como no está, se considera que es 0. Ahora, hay toda una clasificación de polinomios según la cantidad de términos. Monomio, bueno, ya estuvimos hablando. Un monomio es un polinomio que tiene un único término, por ejemplo, menos 3x a la cuarta. Un binomio es un polinomio que tiene dos términos, por ejemplo, menos 3x a la cuarta más 2x. Un trinomio es un polinomio que tiene tres términos. Cuatrinomio entonces tiene 4. Y si un polinomio tiene 5 términos o más, simplemente se le dice polinomio y no tiene ningún nombre en particular, ¿sí? Ahora, los polinomios se pueden ordenar y se pueden completar. En lo que tiene que ver con el orden, bueno, el polinomio se puede ordenar de dos maneras, de modo decreciente o de modo creciente. Y se van a ordenar según los exponentes que tenga. O sea, ordenar en forma creciente
va a estar implicando anotar primero el término independiente y después se escribe el término que tiene potencia 1, luego el que tiene potencia 2, luego el que tiene potencia 3 y así sucesivamente. Vamos a estar poniendo, por ejemplo, este caso que tenemos acá. Entonces tenemos que ir aumentando o creciendo en exponente comenzando del término independiente. Entonces primero vamos a escribir el 4, luego escribimos este término que es el que tiene potencia 1, grado 1. Luego escribimos este término, 2x al cuadrado, y finalmente menos 5x al cubo, ¿sí? Ahora, ordenar en forma decreciente implica lo contrario, escribir primero el término que tenga mayor exponente y vamos decreciendo en grado hasta llegar al término independiente. Entonces sería justo al revés. Menos 5x al cubo se escribiría primero, 2x al cuadrado se escribiría después, luego 3x y terminamos con el término independiente. Ahora, se dice que un polinomio se puede escribir de forma completa. ¿Cómo es eso? Bueno, un polinomio está completo cuando tiene todos los términos decrecientes al grado. Eso quiere decir que al identificar cuál es el grado del polinomio, es decir, la potencia mayor, tenemos que tener todos los términos que van descendiendo en una unidad en el exponente de cada uno de esos términos. En este caso tenemos un término de grado 5, otro de grado 4, otro de grado 3, grado 2, grado 1, hasta que llegamos al término independiente. Este polinomio está completo. Ahora, ¿qué pasa si el polinomio no está completo? ¿Lo podemos completar? Sí, lo podemos completar. Si ustedes se fijan, acá tenemos en este caso un polinomio que empieza, que es de grado 4, empieza con 3x a la cuarta y no hay ningún otro término que sea de grado 3. Entonces lo vamos a agregar. Para no alterar el ejercicio, se agrega con coeficiente 0. Recuerden que el 0 es el neutro en el caso de la suma, entonces de esta manera no alteramos el polinomio. Luego sigo anotando los demás términos y aprovecho en un renglón siguiente y voy a estar ordenando este polinomio en forma decreciente como para poder involucrar los conceptos que vimos hace un momento. Entonces, en forma decreciente implica desde el exponente más grande y vamos decreciendo hasta llegar al término independiente. 3x a la cuarta, 0x al cubo. Tendríamos que anotar entonces 3x al cuadrado, que sería este término, luego viene este, menos 2x a la 1, ¿se acuerdan? Más 1 que es el término independiente. Entonces, este polinomio que escribimos recién está completo y está ordenado en forma decreciente, ¿sí? Bien, pasamos a valor numérico de un polinomio. El valor numérico de un polinomio es el polinomio evaluado en algún número real que indique la consigna. Es decir, consiste en reemplazar las variables por un valor que se indique. En este caso tenemos un polinomio que yo lo llamé p de x y lo que queremos es calcular p evaluado en 2, o sea, el polinomio evaluado en 2. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar a las x, a la variable, por el número 2 y hacer el cálculo. Entonces, 3 por 2 al cuadrado, menos 6 por 2, menos 3. Entonces, recuerden siempre separar en términos. Y entonces nos queda 3 por 4, menos 12 menos 3. Así que nos queda 12 menos 12 menos 3. El polinomio p evaluado en 2 nos da menos 3. Ahora, les presento otro caso. Tenemos el polinomio r, que es un polinomio de grado 3, y queremos evaluarlo en menos 1. Entonces reemplazamos. Siempre que trabajen con números negativos, tengan la precaución de colocarlo entre paréntesis y resolver entonces primero las potencias y luego las multiplicaciones. Sumas y restas se dejan para el final. Entonces, dijimos, primero resolvemos las potencias. Menos 1 elevado al cubo es menos 1.
menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo. ¿Sí? Los números negativos cuando están elevados a una potencia par nos permite obtener resultados positivos. Y en el último término hacemos la regla de los signos. 4 por 1, 4, menos por menos más. ¿Sí? Entonces por acá tenemos menos 2, 5, más 4. Así que obtenemos 3 más 4, 7 es el resultado del polinomio R evaluado en menos 1. Bien, pasamos a las operaciones básicas. En esta clase vamos a abordar suma, resta y multiplicación. En el caso de la suma, hay dos maneras de hacer la suma. Ustedes van a poder optar por la que gusten. La primera es escribir un polinomio a continuación del otro. En este caso, tenemos que calcular P más Q. El polinomio P más el polinomio Q. Entonces, vamos a escribir el polinomio P y a continuación escribo el polinomio Q. Ahora, la suma se va a dar según los términos que sean semejantes. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, queremos decir que al término que tiene x a la 1, en este caso, lo vamos a sumar con el otro término que tiene x a la 1. En ese caso, tenemos que hacer 5 menos 1, que nos da 4, ¿verdad? 4x. Ahora, sumamos los términos que son independientes. En este caso, menos 3 con el término independiente del polinomio Q. Eso nos da menos 7. Ahora, ¿tenemos algún término que sea de grado 3, como este que tenemos acá? Sí, 2x cubo. Entonces, hacemos la cuenta entre los números que acompañan. Estamos haciendo estas cuentas. 4 más 2, eso nos da 6. 6x al cubo. Siempre se mantiene la variable con el exponente con el que estamos trabajando. Avanzamos entonces y vamos a estar operando entre los términos que tienen potencia 2. Así que en este caso nos toca resolver menos 2 más 6. Eso nos da 4, x al cuadrado. ¿Sí? Así que de esa manera tenemos lista la suma. Controlamos entonces que el polinomio esté reducido, es decir, que no tenga términos que sean semejantes, y entonces ahí ya terminamos. Otra forma sencilla de poder resolver la suma, se las presento por si les sirve, es escribir un polinomio debajo del otro. Entonces yo voy a escribir el polinomio P. Y debajo voy a escribir el polinomio Q, pero no lo puedo escribir de cualquier manera. Tengo que alinear los términos según el exponente. Entonces, este término, 2x al cubo, ¿a dónde lo voy a anotar? Lo voy a anotar debajo de el término que tenga x cubo en el caso del polinomio P. Ahora, ¿dónde voy a anotar menos x? Bueno, lo voy a anotar debajo de 5x. A continuación tengo que escribir 6x al cuadrado y luego menos 4 lo voy a estar escribiendo por acá. Entonces, tenemos que sumar y sumamos columna a columna, ¿no es cierto? En este caso tengo que hacer 5 menos 1, eso nos da 4x. En este caso tenemos que hacer menos 3 más menos 4, que es menos 7. En el caso siguiente tenemos que hacer 4 más 2, eso es 6x al cubo. Y en el último caso tenemos que hacer menos 2x cuadrado más 6x cuadrado, eso nos da 4x al cuadrado. Fíjense que obtuvimos el mismo resultado. Cualquiera de las dos maneras de poder abordar la suma va a estar bien. En el caso de la resta, con la resta hay que tener una pequeña precaución, que es la siguiente. En el caso de que podamos escribir un término a continuación del otro, voy a escribir entonces primero el polinomio P
y luego el polinomio q. Como tenemos una resta, voy a escribir entre paréntesis el polinomio q. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque el menos delante del polinomio, el menos que refiere a la resta, nos va a modificar los signos del polinomio q. Entonces tenemos que tener esa precaución. Una vez que tenemos esto listo, trabajamos de la misma manera que en la suma, que es mediante términos semejantes. Entonces, ¿tengo algún otro término con exponente 1? Sí, hago la cuenta, eso nos da 6x. ¿Tengo algún otro término que no tenga variable? Sí, en ese caso nos da más 1. Continuamos con aquellos que tienen potencia 3 y entonces el cálculo que tenemos que hacer es 4x cubo menos 2x cubo, eso nos da 2x al cubo y finalmente operamos con los términos que tienen potencia 2 y eso nos da menos 8x al cubo. También pueden tomar la misma estrategia que les presenté en la suma, que es escribir un término a continuación del otro, siempre alineándolo según el grado. Ahora, cuando hablamos de multiplicación de polinomios, bueno, hay algunas propiedades que están envueltas. La propiedad principal a la que vamos a hacer referencia es producto de potencias de igual base. Es decir, cuando tengo, en este caso, base x elevado a la n multiplicado por x elevado a la m, es decir, que la base es la misma, es x, los exponentes se pueden estar sumando, ¿sí? Como una forma de escribir de manera acotada lo anterior. Y por otro lado, la regla de los signos que ustedes seguramente ya conocen, ¿no? La multiplicación de dos términos que tienen el mismo signo siempre va a dar positivo y la multiplicación de dos términos que difieren en signo va a dar negativo. Entonces, ¿qué pasa si nos toca multiplicar monomios? Bueno, lo que vamos a tener que hacer es el producto entre los coeficientes, ¿sí? En este caso 5 enteros tiene denominador 1, la multiplicación se hace numerador con numerador y denominador con denominador, con lo cual esto nos da 10 tercios. Y a continuación lo que vamos a hacer es la propiedad producto de potencias de igual base, porque lo que tenemos que hacer es x cubo por x al cuadrado. Como la base es la misma, los exponentes se pueden sumar. Entonces eso nos da x elevado a la quinta, ¿sí? Ahí tenemos la multiplicación entre monomios. ¿Qué pasa si tenemos que multiplicar un monomio con un polinomio, como tenemos acá? Bueno, hay que aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Entonces hacemos este por este y resolvemos. 5 por 3, 15. X al cubo por x al cuadrado, sumo los exponentes y me da x a la quinta. Ahora hago este por este y entonces 5 por menos 4 es menos 20. Y x al cubo por x, o sea, dijimos x a la 1, eso nos da x a la cuarta. Este por este, hacemos regla de signos también, menos 25x a la sexta, después de sumar exponentes. Y este por este nos da entonces 10x al cubo. Fíjense que como 2 no tiene variable, bueno, en ese caso el término va a conservar la potencia 3. ¿Qué pasa si tenemos un producto entre polinomios? Bueno, hay que hacer la propiedad distributiva pero con cuidado porque a cada uno de los términos lo vamos a multiplicar por el término del otro factor. Entonces, empiezo con este. Tengo que hacer 5x por menos x al cuadrado. Entonces, regla de los signos, 5 por menos 1 me da menos 5. X por x al cuadrado me da x al cubo. Ahora, a 5 lo multiplico por el término de atrás. 3 por 5, 15, y x por x es x al cuadrado. Recuerden que estos tienen potencia 1. Avanzo. Menos 2x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos por menos es más, así que nos da 2x a la cuarta. Y este por este nos da menos
6x al cubo, ¿sí? Así que bueno, hasta acá entonces la explicación de los conceptos. Cualquier duda que se presente, estamos a disposición para poder responder. Y bueno, nos estamos leyendo también en el foro. Les mando un saludo y nos escuchamos y leemos